días a todos ustedes quienes se dan cita siempre cada día en la semana para poder encontrarnos en este espacio virtual, para poder desarrollar temas académicos y bueno, también para dar gracias a Dios porque un día más de vida se puede apreciar pese a la situación que estamos pasando en todo el mundo de esta pandemia. Pero ya, siendo muy positivos, estamos cruzando posiblemente el otro lado, ¿no? Y estamos muy contentos porque hay bastante vida por acá. Y de eso se trata realmente, de ver de una manera positiva cada día que va transcurriendo. Hoy es martes, correcto. Estamos hablando de un día martes 15 de septiembre de 2020. Y yo les saludo desde aquí, desde la ciudad de Santa Cruz, Marcos Daniel Soruco, abogado en ejercicio, y bienvenidos a este espacio de Ratio Iuris, en donde vamos a desarrollar un tema muy, pero muy importante. Permítanme refrescarles la memoria también a tiempo de cuál es el tema y de qué manera lo vamos a poder presentar el día de hoy, esta noche. Tenemos el tema de comentarios al Código Penal de la parte general y para ello tenemos un invitado de lujo, por supuesto, el doctor Joadel Bravo Becerra, que nos acompaña esta noche y que muy gentilmente nos está permitiendo su tiempo para poder hacer un análisis, para poder revisar también todos estos elementos que tienen que ver con la parte sustantiva de nuestro actual procedimiento. Bueno, querido doctor Joadel, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Querido doctor Marcos Daniel Soruco, doctor Denis Ariel Torrico, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar con ustedes, de poder recrear un poco lo que es conversar el derecho penal y que podamos ir y venir con ustedes y conmigo con respecto a esta materia que tanto nos apasiona, ¿no? Y que bueno, y sirve también para que nos desempeñemos en nuestras labores cotidianas y, por qué no decirlo, llevar el pan a la mesa de todos los abogados que practicamos el derecho penal, ¿no? Exactamente, compartimos con usted el ideal, ¿no? Esa es la idea en el fondo también, tener más conocimiento y permitir un apoyo legal, una asistencia legal profesional oportuna y eficiente, ¿no? Y en ese sentido es que todos nos vamos colaborando. Para todas las personas que están en la plataforma y también a través de Facebook Live, permítanme indicarles y presentarles también al doctor Joadel Bravo Becerra, quien es abogado titulado por la Universidad Católica de Goiás, ¿correcto? En Goiás, ¿sí? Goiás. Excelente. Estado de Goiás de la República Federativa de Brasil, especializado en materia penal en virtud al ejercicio del cargo como fiscal de materia por el Ministerio Público de Santa Cruz, con maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal y en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. Querido doctor Joadel Bravo, para nosotros es un verdadero gusto el poder tenerlo en nuestra plataforma y más que todo tenemos la idea de que esta va a ser una bonita velada porque de todas formas entendemos siempre el Código Penal y cada uno tenemos nuestro criterio, ¿no? Y muchas veces llegamos a leer la parte procesal y nos olvidamos tal vez de la parte más importante, de hacer un comentario de lo que sería el Código Penal y esta parte o la primera parte tan importante. Bueno, de todas maneras estamos seguros de que va a ser bastante ilustrativo el poder adentrar en esto que nos interesa bastante. Con esos antecedentes, querido doctor, le cedemos la palabra. Gracias, querido doctor. Bueno, empezar diciendo de que quizás nos estamos acostumbrando mucho a que todo lo llevamos al tema de las sentencias constitucionales en el día a día de nuestro trabajo, ¿no? Y que si no lo dijo una sentencia constitucional, no tiene validez, ¿no? Y entonces estamos como en un juego de póker, ¿no? Yo tengo la última y yo saco otra y ahí vamos con las sentencias constitucionales. Las sentencias constitucionales finalmente son resoluciones que encuentran fundamento precisamente en la doctrina del derecho, ¿no? Ellos hacen la cita de los jurisconsultos a nivel internacional que han tratado ya los temas con respecto a todas y cada una de las normas que tenemos en nuestros códigos. En este caso que vamos a conversar esta noche, tenemos lo que es el
el Código Penal. Y en este sentido, el legislador patrio ha tenido a bien establecer, permítame un minutito, ha tenido a bien establecer dentro de lo que es el Código Penal la teoría finalista, donde establece, a diferencia de otras teorías, la teoría del hecho, que se debe estudiar al hecho antijurídico que se nos pone en consideración cuando se suscita un hecho que es llevado ante las autoridades y que debemos tratarlo jurídicamente. Entonces, ese hecho debe ingresar o el abogado que va a presentar en todo caso una denuncia, el fiscal que la va a recibir, el abogado de la defensa, el primero era el denunciante, el de la defensa, también hará otro análisis y ahí empieza el debate de que si el hecho constituye para el derecho una posibilidad de ser considerado por los administradores de justicia y que vaya más adelante. Entonces, lo primero que nos dice la parte general del Código Penal es que debemos analizar si es un hecho típico, antijurídico y culpable, ¿no? Esos son los trazos fundamentales de la teoría finalista, ¿no? Entonces, una vez logrado esto, sobrepasado, o si es que expuesto a este filtro, aún constituye o reúne todos estos requisitos, entonces también podemos ver si es que estamos ante lo que establece el artículo 17 del Código Penal. Entonces, viendo lo que les acabo de señalar, tenemos de que debemos analizar lo que es la tipicidad. Y como todos sabemos, la tipicidad es que la conducta recriminada se subsuma en el tipo penal. Y esto debe suceder al igual de que como si una mano ingresara en un guante, donde debe caber ese hecho, tiene que cumplir con todos los requisitos que está exigiendo ese articulado donde establece un tipo penal, ¿no? Y entonces, si faltara un solo elemento, ya no se constituye en un hecho típico. Y entonces ahí mismo debiera abortarse esa situación. Y esto lo digo porque muchas veces, por ejemplo, cuando se dice, y muchas veces en el ejercicio como fiscal me sucedía, llegaba la denuncia de una mujer contra otra que señalaba de que era la concubina de su esposo y que la había encontrado en la calle y la intentó matar, decía, ¿no? Y mire usted, mire, me ha arañado, me tironeó el pelo y me dio 2 manazos y entonces estamos ante una tentativa de homicidio porque me intentó matar. Entonces hay que hacer un análisis y tendremos que acudir a la parte general en el artículo 8, ¿no? Que nos dice qué es la tentativa, ¿no? Y entonces dice el artículo 8, el que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito, en este caso el de matar, y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con 2/3 de la pena. Es decir, al ejemplo que hablabas vos, ¿será que es un acto idóneo e inequívoco tironear los pelos, arañar, abofetearle la cara, insultarla,
y todo aquel cuadro que muchos sabemos o entendemos o comprendemos o nos imaginamos que sucede en una situación de estas como les acabo de señalar. Pues no son actos idóneos, ¿no? Estamos en realidad ante un hecho típico, pero de lesiones. Tendremos que saber si es una lesión grave o gravísima, ¿no? O leve. En este caso entiendo que sería leve porque no va a superar los 15 días de impedimento que exige el Código Procedimiento Penal. Entonces, ven ustedes cómo es importante de hacer ese análisis con respecto a la tipicidad. Por ejemplo, otro ejemplo que mucho se da, resulta que mucha gente agarra y dice, por ejemplo, voy a traer un ejemplo, pero por favor no lo tomemos del ámbito político, lo estoy trayendo en el ámbito jurídico. El otro día, el otro día hemos tomado conocimiento en la ciudad de Santa Cruz y a nivel nacional de que el presidente del Comité Cívico había llamado bestias a, ¿cómo se llama? A ciertas personas que estuvieron en una situación de unos bloqueos y otros elementos. No. Entonces, mucha gente se alzó acusando y el Ministerio Público inclusive recibió una denuncia de algunos abogados que le hicieron saber en contra del presidente del Comité Cívico diciendo que había discriminado. Pero si analizamos el artículo que refiere esta normativa, ¿no? ¿Qué es lo que exige este artículo? ¿No? Que le haya coartado el derecho para que haya discriminación. En este caso, a lo sumo podría ser un insulto, ¿verdad? Y había que probar si es que ese insulto tendría rasgo racista, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de que no pasa la etapa de la tipicidad, ¿ya? El delito de racismo es, por ejemplo, decir de que, por decirle, las mujeres no ingresarán a este bar, porque es un bar de solo de hombres, nosotros los machotes aquí jugamos cartas, somos fuertes, bebemos, hablamos disparate, qué sé yo, y las mujeres no van a poder entrar. No, pero se le ocurre a una mujer por X o Z, debe gustar de esa compañía y decide entrar. Y sale el garzón y le dice, señor, usted no puede entrar. ¿Por qué? Le dice, porque usted es mujer. Entonces, fíjese usted que le está restringiendo un derecho de ingresar libremente a cualquier lugar, ¿ya? Por su sexo. O podría decir, los cambas no entran a este restaurante, ¿no? O lo de, en fin, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, estarían coartando un derecho. Recién se da el delito, ¿no? Que acabamos de citar. Por eso es tan importante el tema del filtro de la tipicidad. Y ya que estamos en la tentativa, ¿no? Resulta que cuando dice el que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad. Y aquí, por favor, voy a hacer una pregunta y quisiera que los modeladores me ayudaran. Perdón, estoy teniendo problemas aquí. ¿Me escuchan? Sí, correcto, doctor. Se escucha mejor, se escucha bien. Ya, es que no estoy pudiendo verlo. Ahora sí, ya. Por ejemplo, decía yo, eh, vamos a suponer que yo decido asesinarlo al doctor Marco Daniel, ¿ya? Porque el muchacho, él abusaba mucho de mí y me pegaba en el colegio, muy abusivo. Entonces, ahora que yo soy grande y tengo la capacidad de comprarme un arma, yo decidí matarlo. Y entonces voy donde el armero y le digo, señor armero, lo he encontrado por fin al doctor Marco Daniel, que toda la vida me hizo sufrir el muchacho y he decidido matarlo. Véndame un rifle, por favor. Pero un calibre grande, cosa que la bala me lo mate. Muy bien,
el arma, pero no tengo bala, vaya y por favor a la otra armería y trate de comprarse balas allá. Perfecto, voy y le cuento al de la armería que lo voy a mandar al doctor Marco Daniel y compro balas. Alquilo una oficina en un segundo piso porque por esa esquina pasa el doctor y entonces le cuento al señor del lugar que lo voy a matar porque deseo matarlo, ¿no? Y entonces me quedo ahí haciendo un análisis de una semana, mirando a qué hora sale, a qué hora entra, a punto, ¿no? Y el día X, decido ya el viernes que lo voy a matar, entonces me paro a las 6 de la tarde, tengo una mira infrarroja y le apunto con esa lucecita a la cabeza y agarro ¿cómo se llama? Martillo, el arma y la tengo preparada. Y es solamente apretar el gatillo que la bala va a salir y lo va a matar al doctor. Pero en ese preciso momento llega mi esposa y me pregunta qué hace. Aquí vengo a matarlo al doctor Daniel. Nada, usted tiene que ir a lavar la ropa y debe ser burrero a veces a su casa. Y me saca de las orejas, me quita el arma. Listo. La pregunta es, ¿cometí el delito de tentativa de asesino, de asesinato? Bien, la Quien quiera idea, responderlo, por favor, y ayude. correcto, la idea en el conversatorio, en este caso, es que todos podamos participar, ¿no? Entonces, a medida que vayamos desarrollándolo, podemos levantar la mano y así podemos cada uno de los participantes hacer nuestro aporte. Miguel Ángel Patiño tiene la palabra, estimado Miguel. Muchas gracias, estimado Marquito, y nuevamente felicitarte. Gracias, hermano, que toda la vida te preocupas por estos cursos de capacitación. Gracias al doctor, un excelente disertante. La respuesta es que sí cometió la tentativa, mi doctor, porque ha comenzado un acto, pero no por su voluntad ha concluido con aquel acto, sino ha querido cometer el asesinato al doctor que mencionaba. Perfecto. Una persona que discorde del doctor Miguel Ángel Patiño, un colega, perdón. Voy a ceder la palabra a continuación a Daniel Rubio. Estimado Daniel, buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, felicitaciones y muchas gracias por permitirme el acceso a estas clases que siempre son de mucha riqueza. Saludo al doctor y yo creo disentir porque hay una diferencia entre actos preparatorios y los de principio de ejecución, que en principio los meros preparatorios no tendrían alguna consecuencia de imputación, no estaría cometiendo en sí la tentativa. Debería empezar el acto de ejecución al menos, por ejemplo, disparar y que por alguna causa no lo llegue a matar y ahí estaríamos en otro contexto. Pero en este caso creo que no estaría en tentativa. Perfecto. Totalmente de acuerdo con el doctor Daniel Rubio. Para que haya tentativa en el asesinato, es menester de que se haya apretado el gatillo. Si la bala, por decir, erré el albo a 30 centímetros o he atingido un órgano que no le es capaz de causar la muerte, ¿no? Entonces, ahí se configuraría la tentativa, ¿no? Yo quería matarlo, pero por una impericia mía no he conseguido matarlo. Esa es la situación que se refiere de que a un acto fuera de mi control es que no me permite llegar a asesinarlo. Entonces, esa es la tentativa. Son actos idóneos, porque bien también lo decía el doctor Rubio, eh, y para explicarlo mejor, voy a hablar del ejemplo de aquella persona que compra la imprenta, compra la tinta, compra el papel, alquila el cuarto, paga la luz y todo lo demás para imprimir billetes falsos. Pero mientras él no los haya impreso e intente ponerlos en circulación, ya no habrá cometido.
el delito, son actos preparatorios, ¿no? Entonces los actos preparatorios no son punibles, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la tentativa. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo tranquilo hasta acá? En este caso me gustaría, mientras los colegas puedan también participar, que la invitación está realizada, para hacer una conclusión, doctor Joadel, el artículo 8 del Código Penal que está compartido en este momento en la pantalla, para hacer una conclusión, ¿no? Nos dice que el que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare, repito, la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con 2/3 de la pena establecida para el delito consumado. Entonces acá podemos establecer que el elemento que hace a la tentativa será el comenzar, el ejecutar, ¿correcto? Exactamente, doctor. Ese es lo principal del articulado, ¿no? El verbo comenzar, ¿no? Entonces, en el ejemplo que di yo, nunca lo comencé. Pero cuando el doctor Rubio dice, apretó el gatillo, ahí empezó. Ahora, si le logré en el cuerpo, pero no en la cabeza, en el brazo, o golpeé, o la bala fue a 30 centímetros, a 1 metro, 2 metros de la persona, ¿no? O pasó un camión en ese momento y no permitió que la bala llegara hasta usted, entonces es una situación extraña a mi persona. Pero cuando yo apreté el gatillo, hice todo para matarlo. Pero Dios dijo que usted no tenía que irse en ese momento y hizo que hierre, que le golpee el brazo, en fin. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? ¿Seguimos? Ulises Toro solicita una intervención. Estimado Ulises Toro, adelante, lo escuchamos. Doctor, buenas noches. Quería realizar una consultita sobre el tema de la tentativa. Imagínese, doctor, si una persona sale con un arma, una pistola, por ejemplo, que está apuntando a su amigo con querer matarle, ya tenía planeado, pero al momento de arrepentirse, el arma dispara al cielo. ¿Podríamos llamar que ese acto podría ser tentativa de algún delito? Perdón, usted está diciendo de que el arma se me disparó y no pude hacer ningún otro acto, me dice usted. Sí, doctor, o sea, le apuntó, pero digamos que se arrepintió, se desanimó de querer matar, pero disparó al cielo, a otro lado. Ya, en segundo vamos a pasar al otro artículo y ahí vamos a tratar el tema ese, ¿ya? Ese ejemplo. ¿Ya, autor? ¿Perfecto? Sí. Ya, bueno. Tenemos el artículo 9 que habla del desistimiento y arrepentimiento eficaz. Dice que no será sancionado con pena alguna el que desistiere voluntariamente de la comisión del delito. El que de igual modo impidiere o contribuyere a impedir que el resultado se produzca, a menos que los actos realizados constituyan delitos por sí mismos. Y ahí entra el ejemplo que nos acaba de citar el doctor, que me antecedió, ¿no? Hubo un desistimiento voluntario de la comisión del delito y lo dio el tiro al aire. Entonces, no pasó nada, ¿no? Obviamente que voy a reescribir. Mi amigo me irá a decir, oye, ¿pensaste en matarme? ¿No? ¿Cómo puede ser eso, no? Nada más, o sea, va a ser una sanción moral, ¿no? Seguramente ese amigo no va a querer nunca más salir conmigo, ¿no? Entonces, ese es en cuanto al primer elemento. En cuanto al segundo, indica de que el que de igual modo impidiere o contribuyere a impedir que el resultado se produzca, a menos que los actos realizados constituyan delitos por sí mismos. Es el hecho, por ejemplo, que yo le disparo a la persona, estamos en un lugar apartado, en medio de la selva, por decir,
yo le disparo y esa persona me dice, pucha, tengo familia, mis papás dependen de mí y yo soy el que sostiene, no se ha fregado, acordate por los viejos tiempos, nuestra amistad. Entonces, me toca el corazón y yo lo alzo a él y lo llevo en mi vehículo y lo presento ante un hospital, ¿no? Le doy el socorro posible y le logramos salvar la vida, ¿no? Si es que quisiera, podría solo ir por el delito de lesiones, según la lesión que yo le cause, porque estamos hablando que el tiro fue en el brazo, ¿no? Si fue un raspón, si fue lesiones leves, graves o gravísimas, pero no por tentativa de asesinato o asesinato, porque resulta que la ley premia a quien desiste, o sea, nos dice por última vez, nos está diciendo, no lo hagas, porque te vamos a sancionar. Entonces, si vos, a pesar de haberlo hecho, y hay forma de volver hacia atrás, yo te voy a premiar con la no penalizarte porque hay un desistimiento y un arrepentimiento eficaz. ¿Ok? El artículo 10 habla del delito imposible, ¿no? Que el resultado no se produjere por no ser idóneos los medios empleados o por impropiedad del objeto. El juez solo podrá imponer medidas de seguridad. Hay dos casos de delito imposible. El delito imposible por ineficacia absoluta del medio y delito imposible por impropiedad absoluta del objeto. Se da la primera figura cuando el medio empleado por el agente, por su propia naturaleza, es absolutamente incapaz de producir el evento. Ejemplo, el autor, pretendiendo matar a su desafecto mediante el suministro de veneno, suponiendo que el producto a proveer es arsénico, le sirve azúcar en su alimentación. Entonces, imposible, ¿no? El segundo caso se da cuando inexiste el objeto material sobre el cual debería recaer la conducta o cuando por la situación o condición se torna imposible la producción del resultado pretendido por el agente. Por ejemplo, A, pensando que su desafecto está durmiendo, lo apuñala, viniendo a probarse que ya estaba muerto, ¿no? A, suponiendo que su enemigo está en su cama, dispara tiros de revólver, siendo que el mismo no se había echado a dormir. La mujer, suponiendo estar embarazada, efectúa maniobras abortivas, ¿no? Estos son los casos, ¿no? Los dos casos de delito imposible, ¿ya? En cuanto a, volviendo al hecho típico, antijurídico y culpable que hablábamos de aquel filtro para conocer si un hecho debe ser sometido a consideración de los administradores de justicia, tenemos el artículo 11 que habla de que está exento de responsabilidad quien incurre en una conducta típica, ¿ya? Pero la ha realizado en legítima defensa, en ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber. En esos dos casos, ¿no? Tenemos la exención de responsabilidad, ¿no? Solo se va a penalizar el exceso en las situaciones anteriores, ¿no? Con la pena fijada para el delito culposo. Es decir, y hubo acá un caso muy publicitado, un tipo entró a robarse una garrafa, salió el señor de la casa, tenía una escopeta, y a pesar que el ciudadano no tenía ningún arma, dejó la garrafa, pidió disculpas, dijo que nunca más lo iba a hacer, pero el señor molesto le disparó con la escopeta en la pierna. Con el pasar de los días, el ciudadano perdió la pierna y entonces la persona que disparó incurrió en un exceso. Si el ladrón estaba sin arma, ¿no? Al verlo con el arma en la mano, desistió, pidió disculpas, quería retirarse, ¿no? Entonces no había necesidad de dispararle. Lo que podían hacer era amarrarlo, ¿no? Llamar a la policía, entregarlo a la policía, pero jamás dispararle. Entonces, en este caso, se vuelca la figura y
por este exceso, el señor, el que era la víctima, va a tener que responder penalmente, ¿no? El ejercicio de un derecho, oficio o cargo consiste en la situación de, por ejemplo, el militar que va a la guerra, ¿no? Y vuelve de la guerra y es condecorado porque mató 100 personas, ¿no? En una batalla decisiva. Entonces, si no estuviéramos en guerra, sería un gran asesino, ¿no? Pero estaba en el ejercicio de un deber, de un oficio, ¿no? Tenía un cargo y entonces, o el policía que es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la, la, la figura que acabo de hablar. Tenemos el estado de necesidad, ¿no? Que señala de que está exento de responsabilidad el que, para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno no superable de otra manera, incurra en un tipo penal cuando concurran los siguientes requisitos. Que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de evitar, tomando en cuenta principalmente las equivalencias en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos, que la lesión que se evita sea inminente, actual e importante, que la situación de necesidad no hubiera sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga por su oficio o cargo la obligación de afrontar el peligro, ¿no? La palabra, doctor Joel. Sí. Antes de pasar al siguiente elemento, quisiera yo hacer que podamos realizar un ejemplo muy práctico de lo que podría ser la legítima defensa en las dos vertientes que acaba de indicar. Son varias las comunicaciones que llegan a través de Facebook Live y una de ellas es, y me preguntan, este caso de relevancia social en el cual se ha dado sobre el militar que trunca de repente al ladrón para evitar que se desarrolle un hecho y de esta manera se viraliza el video y se entiende que comienza una persecución penal en contra de este soldado. ¿Esto podría ser tal vez una legítima defensa, estimado doctor, o está lejos de lo que llamamos la legítima defensa? ¿Cuál fue el ejemplo? No recuerdo qué pasó con el militar, creo que fue en La Paz, ¿no? Exactamente, es un caso de relevancia social en el cual el militar llega a truncar, a evitar, a no permitir que se desarrolle el robo de algunos bienes sobre una persona que era entonces adulto mayor que se encontraba ahí. Y él salta a ayudar a la persona, ¿no? Y él reduce a esta persona, quien sería en este caso el autor inmediato en flagrancia, hasta que llegue la policía, pero termina siendo procesado el soldado. ¿Esto es posible que sea una legítima defensa? A ver, sí, pero ¿qué fue lo que hizo el soldado en contra de él? Se ven videos de que él está reduciendo a la persona que en este caso sería quien es el autor del hecho de robo, ¿no? Agravado por la violencia. Bueno, cuando hubo el robo, entonces era una obligación del policía, porque esa es su función principal, ¿no? De evitar, tiene que actuar de oficio, porque así lo manda la ley. Entonces, él, al actuar y reducir al ladrón, ¿no? Hasta ahí actuó en el cumplimiento, ¿no? De un oficio o cargo de la ley o de un deber, asimismo en legítima defensa de los ancianos que usted me dice, ¿no? Pero si una vez reducido el ladrón, el policía continuó golpeándolo, entonces ahí ya se suscita el exceso, ¿no? Voy a traer a colación, ustedes vieron el caso de Estados Unidos de un policía que mantuvo a un ciudadano, lo enmanilla y le pone la rodilla en el cuello durante 8 o 9 minutos y al final le causa la muerte, ¿no? Entonces, hasta enmanillarlo estaba bien, pero de ahí en adelante comete un exceso, ¿no? Y se convierte ya en un asesinato, ¿no?
Muy bien, entiendo, doctor. Gracias. Gracias ¿Quedó claro? por el ejemplo. Ya. Continuamos. Bueno, entonces, seguimos, ¿no? El estado de necesidad. El estado de necesidad, el ejemplo mayor es el tema, por ejemplo, hay un barco, se hunde y quedamos 3 personas, ¿no? El caso del Titanic, ¿no? Habían escasa botes salvavidas y, bueno, algunos no permitían a otros subir, principalmente había una persona, inclusive un ejemplo era el pastelero del barco, ¿no? Que después de ayudar a muchas personas, él retornaba a su cuarto en el barco y se bebía whisky. Y luego, al final, cuando ya se hunde el barco, se había acabado la botella de whisky y nada, esto lo hace pensando en que el whisky le va a dar el calor suficiente para estar en el mar, que por dicho sea de paso, científicamente la bebida no ayuda en nada, ¿no? Es maligna más bien, pero se analizaba en este caso a este señor porque resistió como 2 horas, ¿no? A -1 grado de temperatura en el mar del norte, y no se entiende cómo es que él haya sobrevivido, porque después de 10 minutos se va a entumecer y en realidad habría que haberle amputado las piernas, ¿no? Pero este ciudadano llega a Nueva York y luego retorna y sigue trabajando en barco. Entonces, este caballero quiere subir a un barco y el que estaba en una lancha, en uno de los barquitos de rescate, y alguien le prohíbe, le dice, no vas a entrar porque nos vas a hundir al resto. Y peor, vos sos hombre, tendrían que haber sido mujeres y niños los que deben subir. Entonces, y por decir, si hubiera un pedazo de madero y yo me abrazo a él y viene otro a querérmelo agarrar el madero, yo le doy un codazo y él se hunde y se ahoga, estoy ante esta figura. ¿Por qué? Porque el derecho no exige que yo entregue mi vida, ¿no? Porque ahí es la vida de él o la vida mía. Entonces es natural que usted pelee por su vida. No, el derecho no le exige, no, nadie le va a exigir a usted que sea tan magnánimo de brindar su vida por el otro. No dice tendrá obligación de suicidarse en frente del otro para que el otro viva. No es así. Entonces es a esto lo que se está refiriendo este articulado, ¿no? No hay pena sin culpabilidad. No se le podrá imponer pena a la gente si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Si la ley vincula a una especial consecuencia del hecho una pena mayor, esta solo se aplicará cuando la acción que ocasione el resultado más grave se hubiera realizado por lo menos culposamente. Este artículo es muy importante, ¿no? Es lo que en el cotidiano, en un gran número de procesos que nos toca atender, podemos evidenciar de que no se reúne este requisito en una gran mayoría, ¿no? Porque saliéndonos un poquito del tema jurídico, lamentablemente existe nuestro sistema jurídico es muy endeble y cualquier presión, ¿no? Hace de que los jueces y fiscales actúen, ¿no? No importando si hay o no hay sustanciación jurídica, ¿no? Y entonces este es un elemento que hay que prestar muchísima atención, ¿no? En analizarlo, ¿ya? Y aquí voy a dar una lectura de algunos comentarios con respecto al libro que les comentaba, que dice de que la culpabilidad se agota en el dolo o la culpa, ¿no? Y todos sabemos que dolo es querer hacerlo y culpa por impericia, por negligencia, la conducta que produce, son las dos conductas que producen la conducta criminal. La culpabilidad es sobre todo es un juicio de reprobación contra el autor de un acto. Es decir, el hombre común entiende
ciertas cosas, sin ir a la universidad, sin tener una educación, gran educación, entiende por instinto ciertas conductas que no se deben realizar, ¿no? Ya viene, como se dice, dentro de nuestro gen. Entonces, por eso es que dice, ¿no?, un juicio de reprobación contra el autor de un acto, ¿ya? Ya que a todos les corresponde actuar de acuerdo con la norma, según el deber jurídico que tutela los intereses sociales. La culpabilidad es la conciencia de la antijuricidad de la conducta. Supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y antijurídico. El presente artículo trata tres figuras: relación de causalidad, nexo causal, culpabilidad, agravación por el resultado. La relación de causalidad o nexo causal, para su entendimiento, traemos a colación el concepto del hecho típico que radica en la conducta humana, positiva o negativa, que provoca un efecto y es previsto en la ley penal como delito. De esta manera, el hecho típico de homicidio es la conducta humana que causa la muerte de un hombre. Por ejemplo, Carlos dispara a Jorge causándole su muerte. El hecho se enmarca en el tipo penal de homicidio, artículo 251 del Código Penal, donde el hecho típico es compuesto de dos elementos: la conducta humana y el resultado, nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Subsunción del hecho material, conducta, resultado y nexo, a una norma penal incriminatoria. Asimismo, existen dos formas de conducta: la acción, que es la que se manifiesta por un comportamiento corpóreo tendiente a una finalidad, y la omisión, que es la no ejecución de un comportamiento exigido y que el autor tenía la posibilidad de concretizar. De igual manera, tenemos que el resultado es la modificación del mundo exterior provocada por el comportamiento humano voluntario. Para que entendamos, ¿no?, es muy sencillo saber de que la relación de causalidad o nexo causal viene a ser la conducta humana que modifica el medio ambiente, ¿no? Es disparar y matar a alguien. Entonces hemos modificado. Hay una relación de causalidad. Esa persona muere porque yo le causé la muerte. ¿Con qué? Con un arma. Entonces ese es un nexo causal. Y esto es importante, por ejemplo, cuando hablamos, normalmente cuando el Ministerio Público acusa a un grupo de que cometió tal delito, cometen, la mayoría de las veces, se comete el error de que no se establece el nexo de causalidad entre todos y cada uno con el delito que se está señalando. Y entonces ahí entraríamos a determinar la autoría de todos y cada uno. Es autor, es cómplice, es instigador, ¿no? Entonces es muy importante este punto considerarlo para que si corresponde en la defensa, discutir aquello. Y si uno está acusando, pues tener ese cuidado de establecer ese nexo de causalidad para que de la contraparte no nos vayan a observar. No, la culpabilidad. Ante la comisión de un hecho típico a priori no se debe concluir que su autor ha cometido un delito, toda vez que eventualmente puede ocurrir una de las causales de excepción de responsabilidad. Artículo 11, 12 del Código Penal, la legítima defensa, el estado de necesidad o el ejercicio de un deber o profesión. Es decir, que se hace necesario que el hecho, además de típico, también sea antijurídico, como dijimos, ¿no? La antijuricidad es aquello que no esté el autor respaldado por la legítima defensa, por el estado de necesidad, ¿no?, o por el ejercicio de un deber. Ese es lo antijurídico. Si no está respaldado por eso, entonces se constituye en antijurídico. Y si está, existe la excepción de responsabilidad, ¿no? Como dijimos, que no esté comprendido en las causales de excepción de responsabilidad. Sin embargo, tampoco es suficiente que el hecho sea típico y antijurídico. Supongamos que el autor cometa un homicidio no cubierto de cualquier justificativa legal. No obstante, el mismo padece de enfermedad mental, perturbación de la conciencia o insuficiencia de la inteligencia que le impide la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho en el momento de su práctica. Es lo que está normado en el artículo 17 del Código Penal, que dice que está exento de pena toda vez que le faltó la culpabilidad en sentido amplio
que es el presupuesto de la imposición de la pena, como se ve en la culpabilidad. ¿Qué dice el artículo 17? ¿No? Inimputabilidad. Está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia no pueda comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo con esta comprensión. Que esto viene a ser el último filtro, ¿no?, para que podamos desechar. Ya no sé si me dejo entender, todos estos elementos que acabo de señalar deben ser vencidos por la conducta para que el Ministerio Público, o en su caso el denunciante o el querellante, tengan un caso que pueda ser presentado ante la Administración de Justicia para que logre la condena a quien se está denunciando y el resarcimiento civil que también se procura, ¿no? Entonces, si hasta aquí me han entendido, si hay alguna lo que quiero transmitirle es que hagamos énfasis en todo esto que le estoy hablando, el hecho típico, antijurídico y culpable, que entendamos qué significan un hecho, qué es la tipicidad, qué es la antijuricidad y qué es la culpabilidad, ¿ya? No sé si me están entendiendo o me estoy dejando entender, perdón. Sí, correcto, doctor. Claro, una vez más, invitamos a quienes están participando en esta plataforma para poder levantar la mano virtual y participar, hacer también un análisis y, bueno, entre todos construir lo que queremos, ¿no? Bien, me parece que está todo totalmente claro, doctor. Todo lo que se ha argumentado ha sido respecto al nula pena, nula crimen. Correcto. Exacto. Bueno, el artículo 13 bis no necesita mayores explicaciones, ¿no? La comisión por omisión dice los delitos que consistan en la producción de resultados solo serán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante equivalga según el sentido de la ley a su caución, ¿no? Aquí el especial deber, ¿cómo es? La posición de garante, por ejemplo, es la madre que tiene a su bebé y va a lavar ropa al río. Y entonces en algún momento lo deja al bebé de 2 años jugando en la orilla del río, ya un río con corriente fuerte, y ella, por decir, se va a buscar fruta, ¿no? Entonces el río viene y se lleva al bebé y bueno, ella va a tener que responder, ¿no? Entonces es la comisión por omisión. Ella tenía la posición de garante de ese bebé, tenía que haberlo cuidado. ¿Por qué? Porque el bebé por sí no tiene condiciones de cuidarse a sí mismo, necesita de alguien. Eso es muy comprensible, ¿no? Entonces, hay una omisión que no se puede tolerar, el derecho no tolera, ¿no? Porque exige un especial deber, ¿no?, a la madre, toda vez que ella está colocada en posición de garante. Los padres, hasta cierta edad, tienen pues que cuidar de los hijos precisamente para que no sufran por agentes externos. ¿Ya? Dice, responsabilidad penal del órgano de representar persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otros responderá personalmente siempre que en la entidad o persona en cuyo nombre, representación obre concurran las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales en el correspondiente tipo penal que requiere. Es decir, esto nos dice de que las personas jurídicas, las empresas, sí pueden ser procesadas penalmente y va a ser procesada en el representante legal de la empresa.
no es solamente adjudicarse, yo soy el gerente de la empresa y bueno, tengo derecho a un carro, una secretaria, al mejor café, la silla en la cabecera de la mesa. No, él tiene que cuidar como un padre de que la empresa no se dedica a cometer delitos, porque fácilmente, normalmente en delitos de estafa, se arman empresas, ¿no? Y se le da el maquillaje de que es una empresa y la gente cree en esto y en realidad se están dedicando a cometer delitos, ¿no? Hemos visto muchas veces los casos de estafas piramidales, ¿no? Entonces, de ello es lo que se habla. Delito doloso y culposo, ¿no? Sabemos los conceptos, pero aquí nos habla de que cuando la ley no conmina expresamente con pena el delito culposo, solo es punible el delito doloso. Es decir, tiene que venir plasmado ya en la parte especial donde traen los tipos penales, tiene que decir, por ejemplo, enuncia, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de, espérenme un minutito, se enuncia ahí de que matar a alguien, por decir, ¿no? Y entonces habla del dolo, ¿ya? Pero si pone abajo, actuará de manera culposa, por decir, el que sin tomar las previsiones, estoy mezclando aquí los dos tipos, el accidente de tránsito, pero para que podamos entender, el que manejar sin tomar que causar el fallecimiento de otra persona por impericia, no saber manejar, conducir directamente el vehículo, entonces le será la pena, ya dice la pena por el delito culposo y viene a ser un homicidio cualificado, ¿ya? Entonces a eso se refiere cuando este articulado de que exige de que la ley conmine expresamente el delito culposo. Si no lo trae inserto el tipo penal aquello, entonces se va a entender que es solamente por el delito doloso, ¿ya? Y esto es importante saberlo porque han habido casos, ¿no? De que hay mucho, como dice en la viña del Señor, de todo tenemos, ¿no? Y hay juristas que terminan sorprendiendo al juez, al fiscal, sorprendiendo, ¿no? Y entonces es importante ahí, no, señor, un momento. Usted no me va a decir que esto es delito culposo porque el artículo 13 establece de que exige de que venga inserto la expresión culposa en ese tipo penal, ¿no? Entonces, perdón. Seguimos. La palabra, doctor. Sí. Colega Daniel Rubio solicita intervenir. Adelante, estimado Daniel, lo escuchamos. Muchas gracias nuevamente, doctor. Doctor, le hago una consulta. El artículo 14, si bien menciona el dolo, pero con otra comparación con otras legislaciones y la doctrina, también está lo que es el dolo eventual, ¿verdad? Y acá se confunde el artículo 15, que habla de la culpa. Dice, actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales, y por ello, el apartado primero dice, no toma conciencia de que realiza el tipo legal, y el apartado 2 dice, tiene como posible la realización del tipo penal, y no obstante, esta previsión lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. Ese apartado 2, conforme a la doctrina, por ejemplo en Zaffaroni, entra en lo que es un dolo eventual, aquel que aún haciéndose la idea de que el resultado se puede llegar a cabo, o sea, la muerte o las lesiones o el tipo que fuera, lo realiza de todos modos, no sería una culpa, sino un dolo eventual. ¿Qué opina usted al respecto con esta forma de legislación del Código Penal? Yo estoy totalmente de acuerdo, querido doctor,
con que este inciso 2 del artículo 15 es un error terrible, terrible, terrible. Y esto lo podemos ver. No sé si ustedes han visto el último caso de un ebrio que salió de un lenocinio y terminó matando a un niño huyendo de su esposa. ¿Han visto? Hola. ¿Aló? Yo en ese caso no, doctor, no estoy al tanto de ese tema, de ese caso. Bueno, ha sido un caso que Santa Cruz ha estado conmocionado este final de semana que pasó y el anterior por ebrios al volante que mataron primero a un chico de 21 años parado en una bicicleta que estaba en la calzada, y en este otro, este ciudadano bebió toda la noche, la madrugada, y al mediodía del viernes, aún bebiendo, fue flagrado por la esposa dentro de un lenocinio. Sale por una puerta, sube al vehículo, la mujer se le cuelga al volante y por deshacerse de ella va moviendo el volante y termina subiéndose a una calzada donde habían 3 chicos que estaban desayunando, y con la rueda le aplasta la cabeza al uno, sale la rueda con el disco del freno, le termina amputando el brazo a este chico, a los otros 2 le causa lesiones y aún así con 3 ruedas el tipo sale huyendo. Y entonces se le va a aplicar lo que establece el artículo 260 o 261, que es el accidente en homicidio en accidente de tránsito, ¿no? Que viene a ser un homicidio menor, ¿no? Y que el homicidio simple, ¿no? O sea, el homicidio normal. Pues esto es terrible, ¿no? Porque, y aquí entra, si nosotros hiciéramos caso de esto, yo he presentado escrito, mañana o pasado mañana va a salir en el deber al respecto de esto. Se tiene de que, primero quiero hablar de que el dolo eventual, ya, esto no es un dolo eventual. El dolo eventual es aquel de que, por ejemplo, yo quiero matar a un presidente, ¿no? Y sé que está yendo a una reunión en un centro cultural y sé que van a ver los empleados, los guardias, la gente que trabaja en el centro cultural, etcétera, las personas que lo van a recibir, pero mi objetivo es matarlo al presidente. Y entonces, si tengo que matar al resto, 1, 2, 3, 4, 5, no me interesa. Entonces, eso se llama dolo eventual. Es decir, voy a matar al que tenga que matar. Contra ellos va a ser dolo eventual. El dolo directo es contra el presidente, ¿ya? Y retornando, lo que nos dice el inciso, en realidad, es el delito preterintencional, ¿ya? O en otra, por lo menos en el derecho brasilero, ¿ya? Se llama preterdoloso, ¿ya? ¿Y qué es el delito preterintencional? Nada más que es el delito que viene casado con dolo y con culpa. En el ejemplo que yo les daba del caso del chico, el dolo ha existido cuando la persona consumió bebidas alcohólicas y dirige. Él sabe que no puede dirigir, entonces lo hace dolosamente, ¿ya? Al dirigir ebrio, ¿no? Incurre en una serie de delitos, ¿no? Mínimamente conducción peligrosa, ¿ya? Y entonces ya hay un dolo para ese delito. El culposo vendría a ser, ¿ya? Que se escapa el volante, se le sale de control por efectos de la bebida, ¿no? En la que él se colocó, en el estado que él se colocó, el estado etílico, que no fue accidental, es decir, que alguien en su Coca-Cola le dio una pastillita y lo enloqueció, lo sacó de su naturaleza e hizo que haya dirigido. No, él se coloca en ese estado para conscientemente y después conduce. Entonces, en realidad esto debiera ser borrado y la legislación
el artículo 24 del Código colombiano, el Código panameño, el Código italiano, prevén la figura de delito preterintencional, que repito, es el matrimonio del hecho que viene cargado de dolo y de culpa. Yo soy del criterio de que ese tipo de conductas que les acabo de señalar no debieran ser tratadas como homicidio en accidente de tránsito, sino directamente como homicidio sin ninguna aminoramiento de la pena. Debiera ser de 5 a 20 años de cárcel, ¿no? ¿Me dejé entender? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Claro, en otras legislaciones se habla de el preterintencional, ¿no? O sea, el más allá de la intención. Es el típico caso cuando hay una pelea, uno le pega una trompada a otro y la otra persona cae y se golpea la cabeza con el cordón, con la calle y muere. O sea, la otra persona, primero que una piña no era idónea para matar, ¿no? Y aparte no tenía la intención. En el caso de que usted comenta de un vehículo, claramente sí puede llegar a tomarse como algo que sí puede matar, ¿no? Y ahí cambian un montón los tipos y obviamente la pena, ¿no? Como dice usted, debería tipificarse como un delito más grave, ¿no? Claro, es que principalmente en el hecho de conducir ebrio, todos sabemos de que podemos causar accidentes. Porque no, o sea, cuando estamos bebiendo, no es que yo tengo un dispositivo que me dice, hey, hasta aquí nomás, ¿no? Por X o Z me emocioné, estaba muy deprimido, estaba muy alegre y consumí de más, ¿no? Y entonces me monto un vehículo, voy a perder la capacidad de reacción, ¿no? Y ahí viene, según el grado alcohólico, ¿no? Que nos lleva a, como este ciudadano que bebió, mínimamente ha bebido toda la noche. No sabemos si bebió en la tarde más o venía bebiendo todo el día, ¿no? Tanto es que el ciudadano solo se le tomó declaraciones, no ha aprendido al mediodía, recién al día siguiente, porque no estaba en condiciones de tomársele declaraciones. Y el tipo decía que no había hecho nada, que no recordaba nada, ¿no? Entonces, es muy sabido, todos somos conscientes de que nadie debe conducir ebrio, ¿no? Y el que lo hace, pues, asume el riesgo. Es lo mismo que la figura del ejemplo del tipo que trabaja en un circo y pone a la señorita con una manzana en la cabeza y le lanza cuchillo, ¿no? O alrededor de su cuerpo, ¿no? Entonces esa persona hace gala de su puntería, ¿ya? Pero X o Z motivo, él le planta un cuchillo en la aorta por un ruido, se descontroló, salió de concentración y lo mata, ¿no? No quería matarlo, ¿verdad? Pero había un riesgo, hay un riesgo, y él asume ese riesgo, ¿me entiende? O, por Claro, ejemplo, sí. usted está sentado a 100 metros, ¿no? O perdón, hay un tiro al blanco allá a 100 metros y usted está sentado a 20 metros entre el tiro al blanco y yo. Entonces yo le digo, no te movas, porque yo soy un tipazo con el arma y disparo, ¿no? Yo no lo quiero matar a usted, pero yo quiero mostrarle a usted que yo soy el gran manejador de armas. Y por X o Z le voy y le golpeo el tiro en la cabeza. Entonces, ¿voy a ir por culpa? No, no. Yo creé la situación, ¿se da cuenta? El ebrio creó la situación. El lanzador de cuchillo creó la situación, ¿me entiende? Y sabe que hay un alto riesgo, pero lo asume, ¿ya? Entonces, cuando asume el riesgo, hay la posibilidad de aplicarle, al final va a acabar con una pena de dolo y no de culpa. Claro. Muchas gracias, doctor. Ya. Bueno, es importante para llegar a lo que esta discusión que ha sido excelente, maravilloso que haya sucedido esto, que hayamos examinado esto, porque se dan cuenta la interpretación de lo que veníamos hablando, de la culpabilidad, del delito doloso, culposo, ¿no?
que es el dolo, ¿no? La culpa, ¿no? Entonces hay todo un matrimonio, ¿ya? Y nos puede llevar a discutir discutir el derecho. Y aquí quiero hacer énfasis, el artículo 109 de la Constitución Política del Estado dispone que nuestra Constitución se aplica de manera directa, es decir, no necesita de leyes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Constitución está arriba, ¿no? Los pactos están por encima de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Y entonces, si usted hace una fundamentación de todo esto que estamos hablando, todo este fundamento que hemos citado, ¿no? Y traído a colación por el doctor Rubio, fíjese usted que pudiéramos conseguir, porque ya estamos en estado constitucional de derecho y no en un estado de derecho, y aquí la diferencia está en que el estado constitucional se aplican principios y valores, se aplica la Constitución de primero y después el derecho, ¿ya? Entonces, a la larga, yo les garantizo que si no fuera los tribunales bolivianos, pero en tribunales internacionales, pudiéramos lograr que ese ciudadano ya sea procesado por delito de homicidio y que recibiera una pena de 5 a 20 años de cárcel. ¿Ya? Haciendo todo este análisis. Por eso es importante conocer todo esto, ¿ya? Porque muchas veces creemos que porque la ley lo dijo, ¿no? Y estamos frenados, ¿ya? No podemos pararnos ahí. Y yo les voy a dar un ejemplo. Hay una sentencia constitucional, no recuerdo en este momento, pero si ustedes ponen formalismo versus derechos constitucionales, seguro la van a encontrar. Ya es una sentencia del 2013, creo que el 10 de octubre del 2013, y dice esta sentencia, habla, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional determina un plazo para presentar un amparo constitucional, ¿no? ¿Verdad? Son 6 meses, ¿ya? Y en este caso, resulta que se lo presenta exactamente. ¿Quién la puso esa? Va a estar dentro de mis oraciones esta noche. Correcto, doctor. Yo lo estoy compartiendo. Perfecto, va a estar dentro de mis oraciones. En realidad, ella pide la extinción del proceso y se la niegan, ¿ya? Y entonces, cuando vamos a los fundamentos jurídicos, ¿no? Ahí nos habla lo que les estoy diciendo de la aplicabilidad de los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Establecidos, ahí está, ¿no? Si vamos bajando la autor, un poquito, ¿no? Es un poquito extensa, pero por favor léanla, les va a servir muchísimo, muchísimo. Esto es para fundamento de memorial, con esto ustedes derriban puertas, ¿ya? Esto es lo que tenemos que llevar adelante en el derecho cuando estemos litigando, todo esto es lo que dice. Y se van a dar cuenta ustedes que ninguna ley nos va a frenar si es que hacemos una verdadera, lo que se conoce constitucionalmente, ponderación. Y esto es un acto de ponderación, ¿ya? ¿No? Ahí está, de aplicación directa y eficaz. Habla una serie de principios. Fíjese, el artículo 109 de la ley establece que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables, ¿no? Todos los derechos reconocidos son directamente aplicables, son de iguales garantías de protección. Entonces, le decía, a pesar de haber presentado fuera de plazo, entonces el tribunal le dice, hay jueces que in limine rechazan, ¿no? Y acá el Tribunal Constitucional está diciendo que no, que hay que considerarlo,
¿ya? Y obviamente si no ha habido en realidad una violación al derecho, pues sería, para no entrar en el fondo, decir, bueno, usted no cumplió con esto, los requisitos formales del Código de Procedimiento Constitucional, usted no ha cumplido con los plazos, etcétera, y se le rechaza. Pero no hace toda una fundamentación, si usted quiere. No, pero si se evidencia una flagrante violación al derecho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la invocación del derecho a la garantía constitucional que se le está negando, entonces ese derecho y garantía constitucional está por encima del formalismo que nos pide de que lo presentemos en determinado plazo este asunto. En estos días, si Dios quiere, seguramente puede darse se va a dar y ahí ustedes se van a acordar de mí, se va a dar un escándalo, si usted quiere, seguramente porque esto es lo que un abogado, X abogado, va a fundamentar porque está presentando un procedimiento, ¿no? Y que por este tema de las pandemias y todo lo demás, no está dentro del plazo, o sea, ha vencido un poquito su plazo, pero va a argumentar todo esto para hacer valer los derechos y garantías ante un acto enormemente lesivo. Y entonces quiere decir de que la burocracia no puede estar por encima de los derechos y garantías constitucionales. ¿Ya? Esto es un acto burocrático, ¿no? Procedimental, pero repito, respetamos el procedimiento, perfecto, no estoy diciendo que debemos olvidarnos, pero cuando el acto lesivo es muy fuerte y a pesar de no haber cumplido con el procedimiento, ¿no? El Tribunal Constitucional dice que debemos resguardar los derechos y garantías de la persona. Bueno, volviendo, prosiguiendo, quiero, bueno, todos saben el error de tipo y el error de prohibición, ¿no? El error de tipo, el invencible sobre un elemento constitutivo, el tipo penal, excluye la responsabilidad penal por este delito. Si el error, atendida a las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera invencible, la infracción será sancionada con la pena del delito culposo. Por ejemplo, esto es más o menos, por ejemplo, fíjense ustedes, voy a dar un ejemplo. Nosotros consumimos hoja de coca aquí en cada esquina, ¿no? ¿Verdad? Ahora se hizo el gran negocio, todo el mundo tiene su vetita de hoja de coca. Y entonces, en todas esas, yo agarro, tengo que ir a Miami, pero como yo no puedo pasarla sin mi hojita de coca y meto mis 2 o 3 libras y me voy, ¿no? Entonces, al llegar a la aduana, el gringo me va a manillar y me te va para adentro, vos estás metiendo estupefacientes, en fin, ¿no? Pero yo podría argumentar, porque este instituto es universal, de que en mi país la cultura es así. O, fíjese usted, en ciertos países, bueno, hasta no hace mucho tiempo, la circuncisión era considerado cosa de bárbaros, ¿no? Entonces, podía alguien decir, no, esas son lesiones, ¿no? Pero culturalmente para los judíos eso es sagrado, ¿verdad? Y bueno, entonces a esto es lo que se está hablando cuando se habla de error de tipo. Perdón, error de prohibición. El error de tipo. Esto es el ejemplo. Por ejemplo, este es el hecho de que, espérenme un ratito. Error de prohibición, conforme dice, es decir, que el desconocimiento formal de la ley no excluye la culpabilidad. Sin embargo, tal rigorismo fue atenuado por el legislador, ya que basado en la relevancia de la falta de conciencia de la antipublicidad del hecho, la falta de conocimiento de la norma prohibitiva puede llevar a la exclusión de la culpabilidad, reducir el juicio de reprobación.
error de prohibición. Puede ser traducido como aquel en el cual incide. O sea, no es que podamos agarrar y mañana agarrar y decir, yo no conocía la ley. No es eso. No, sería muy fácil decirlo, pero vuelvo a repetir, resulta que hay ¿cómo se llama? Hay conductas tradicionales de ciertos pueblos, ¿no? Y que no, por más que nosotros no las compartamos, pero para ellos es normal. Y entonces desconocen que en el lugar que han ido esté prohibido. Piensan que es normal. ¿No? Fíjense ustedes aquí, masticar coca es normal. Creo que en el norte argentino, me decía un amigo, me decía en la fiesta, en los matrimonios, pasan los platillos con hoja de coca, con bico, el ciudadano que trabaja en un banco está aculicando, ¿no? Y a pesar de que en Argentina la hoja de coca está penalizada. Yo tuve un caso, un día agarraron a un ciudadano y me lo presentaron, mire, cuenta con antecedentes. Resulta que en Argentina fue agarrado con 3.000 kilos de coca. Y pensaba de cocaína, ¿no? ¿Qué iba a pensar yo hoja de coca? Era hoja de coca, ¿no? Entonces, allá sí es penalizado, pero a pesar de ello y por quien practica esto, ha ido admitiéndose. Entonces, eso en cuanto al error de prohibición, ¿no? O perdón, error de tipo. O a ver, espérenme un ratito, ya me chipé. Es eso, error de prohibición. Tenemos la inimputabilidad, que hablamos de la enfermedad mental, una grave perturbación de la conciencia, insuficiencia en la inteligencia, ¿no? Que hacen de que la persona no tenga, estamos hablando en realidad de las personas que tienen enfermedades mentales, ¿no? Entonces, no se puede penalizar a esas personas, ¿no? Por lo que establece este tipo penal, ¿no? Que aparejado a lo que habíamos visto en el artículo 11, ¿no? Son elementos de defensa cuando nos toquen en ese ámbito hablar, ¿no? Dice enfermedad mental, ¿no? O sea, no tiene la capacidad mental. Y dice, por grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender. La grave perturbación de la conciencia ya dice que en su estado normal la conciencia permite al sujeto dar una respuesta apropiada en los estímulos sensitivos y sensoriales, sobre todo a las más complejas, los estímulos verbales como escuchar y espaciales, como conducir. Sin embargo, existen escenarios que el sujeto le puede ocasionar perturbación de la conciencia o percepción de la realidad, como traumas, accidentes cardiovasculares, intoxicación crónica, desórdenes metabólicos, meningitis, infecciones, tumores cerebrales, desórdenes de convulsiones o descompensación cardíaca. Es decir, y acá hay un ejemplo, yo voy a una fiesta y no estoy bebiendo, estoy tomando Coca-Cola, pero no falta un bellaco y me da una pastilla, me da una droga que yo no la he visto, ¿no? Y resulta que esa droga mezclada con otro tipo de droga que yo tomo porque sufro de alguna dolencia, mezclada, me alteran de tal manera que yo puedo tomar un arma y matar a todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, este artículo va a permitir de que yo no sea punible, no sé, que se llegue a aprobar aquello. Es el estado asemejado al estado de inconsciencia que nos colocan de manera accidental. No es que yo lo provoqué, no es que yo fui y me drogué, ¿no? Para tener fuerza suficiente como para matar, o bebí, o en fin, que muchas veces se hace, ¿no? El ciudadano bebe o se droga para ir a cometer el delito, ¿no? Entonces, no. Es el caso que yo sin saber me han
suministrado cualquier tipo de droga que me ha alterado de tal manera que ya yo perdí el control mío. Y entonces incurro en esto, en cualquier delito. Y este es el artículo que podrá defenderme, ¿no? La semi-imputabilidad, cuando las circunstancias, las causales señaladas en el artículo anterior no incluyan totalmente la capacidad de comprender la antijuricidad de su acción, constituirse de acuerdo con esta comprensión, sino que le disminuyan notablemente. Puede atenuar la pena conforme al artículo 39. Acto libera en causa, el que voluntariamente provoque su incapacidad para cometer un delito será sancionado con la pena prevista para el delito doloso si debía haber previsto la realización del tipo penal, será sancionado con la pena del delito culposo. Es lo que les decía, yo no puedo beber y justificar después que yo estaba ebrio, ¿no? La participación criminal, autor, coautor, cómplice, autor, cómplice e instigador. ¿Ya? Entonces, resulta que los autores, ¿no? Es lo que conocemos, ahí entra lo que conocemos como autor intelectual, autor inmediato, ¿no? Tenemos el coautor, ¿no? La autoría incierta, ¿no? Autoría colateral, autoría incierta. Un ejemplo que quiero señalarles a ustedes, por ejemplo, es que por la importancia de este artículo, es que hubo un caso en el pasado, la policía informó que había habido, según ellos, un enfrentamiento y terminaron muriendo unos tipos, ¿no? Y entonces había una serie de policías en ese lugar, era una cosa de unos 15 policías, ¿no? Entonces, cuando se hace un examen, un análisis de la escena del crimen, se ve de que de varios lugares recibieron balas, en este caso, los llamados delincuentes. Vinieron balas de atrás, de adelante, de un costado, del otro. Y entonces, ¿cómo podemos decir ahí quién es el autor del asesinato? ¿Cuál fue el policía asesino? ¿No? ¿Cómo vamos a poder saber cuál fue la bala que mató primero? ¿No? Si el tipo está lleno de balas de todo, si entraron balas de acá, de acá, de acá y de acá en la cabeza, ¿cómo es que la ciencia me va a decir cuál fue la primera bala que mató? Para que yo, con balística, ¿no? Haga la medición y diga, no, fue el sargento Gutiérrez. Y no porque ya el teniente Gómez, ya cuando dispara, ya estaba muerto. Entonces podemos decir de que él puede entrar con el delito imposible, al que habíamos el artículo 9 del Código Penal, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿No? Como la norma nos exige de que debemos señalar qué hizo cada quien, si fue autor, fue coautor, ¿no? Fue instigador, fue cómplice, en una figura de esta, ya, el legislador, lo más razonable es que, y atendiendo a la garantía constitucional, ya. Entonces, atendiendo la garantía constitucional de la inocencia que todos gozamos, ¿no? Entonces, cuando se es imposible señalar quién fue este autor, lo más razonable es plantearles a todos, para que podamos penalizarlos a todos, ¿no? Es determinarles una tentativa de asesinato, porque ahí no vamos a infringir la garantía constitucional de inocencia, porque no sabemos quién fue el que mató. ¿Me comprende? Entonces sería tentativa de homicidio, perdón, de asesinato, ¿no? Entonces, ahí usted puede sancionar a todos, ya, y no dejar a nadie de lado ni violentarle su garantía constitucional
de presunción de inocencia, que daría derecho a que las partes pudieran apelar y, bueno, tumbarle el caso finalmente al Ministerio Público, porque nunca se va a poder saber quién fue directamente la primera bala que mató. Entonces, es por esto la importancia de estos articulados. La incomunicabilidad, dice, cada participante será penado conforme a su culpabilidad sin tomar en cuenta la culpabilidad de los otros. Las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden, incluyan, aumenten o disminuyan la responsabilidad no se comunican entre ninguno de los participantes, faltando en el legislador, el instigador o cómplice especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden la punibilidad del autor, su pena disminuirá. Es decir, de que muchas veces estamos ante delitos que son... aquí voy a dar un ejemplo, el caso de la manada. Todos han escuchado, ¿no? Y entonces dice, la violaron, dice, ¿no? Entonces, primero se alega estado de inconsciencia, ¿no? Y entonces resulta que no hay un testigo, no hay una cámara, ¿no? Para decir quién fue. ¿Me entiende? Entonces, este artículo permite a los mal llamados manada, ¿no?, de decirle de que condéneme conforme a mi culpabilidad. Yo fui autor, instigador o cómplice. Dentro de autor fui coautor, fui el intelectual. ¿Cuál fui? Entonces, que el Ministerio Público no ha llegado a eso, porque la víctima no dice quién fue. La víctima dijo que estuvieron de un determinado a otro momento, estuvieron como una hora en el lugar, pero hasta ese momento no dice fue fulano, fue mengano, fue ciclano, fue perengano, no dice. No explica qué hicieron en ese momento. Y el Ministerio Público no preguntó, cuando tomó las declaraciones, a qué fueron en ese momento. ¿A qué fueron a un motel? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué hicieron 6 personas? Porque ella dice que recuerda hasta cierto momento, ¿no? Transcurre, dice, 25 minutos y después no recuerdo qué pasó. Desperté en los brazos de un médico. Entonces, es necesario que el Ministerio Público, para no violentar los derechos y garantías constitucionales, que digan, ¿no?, cuál es el grado de culpabilidad de todos y cada uno. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la parte general? ¿Cómo nos permite hacer una defensa? ¿No? Entonces, es ello. Bien, tenemos una serie de otros artículos que no son muy relevantes por el tiempo, no nos va a dar, y yo quiero sí tocarle, por ejemplo, en este libro que le estoy señalando, de que va a salir en la próxima semana y va a salir a nivel nacional, ¿ya? Tenemos el artículo 37 del Código Penal que habla de la fijación de la pena, que dice que compete al juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito, tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, determinar la pena aplicable a cada delito dentro de los límites legales. Y aquí tenemos un grave problema. Si a usted lo encuentran con 1 kilo, ya dicen que es tráfico y le dan 10 años. Si usted lo encuentran con 1 tonelada en el camión, también le dan 10 años. Entonces, pero resulta que el artículo dice que va de 10 a 25 años de cárcel. Entonces alguien me puede decir, ¿por qué 10? ¿Por qué no 11, 12, 13, 14, 15, 16? No hay una uniformidad en la sentencia. ¿Ya?
¿Por qué no 25? O sea, en el derecho todo debe ser fundamentado, artículo 124 y 73 del Código de Procedimiento Penal. Tanto el fiscal como el juez deben actuar de manera fundamentada. No es a ojo de buen cubero. Entonces, la doctrina internacional establece de que existen fórmulas para determinar años, meses y días. Así debe salir una condena. Y cuando ustedes estén ante una situación así, ya, que ustedes consideren que es excesiva la pena, ya, ustedes pueden solicitar de que haya una fundamentación, ¿no? Que nos expliquen cómo es que el juez llegó a ese criterio. Y entonces, en el libro que les hablo a ustedes, presento una fórmula, ya, donde para poder explicarlas un poquito, por ejemplo, en el delito de tráfico, si se lo halla autor del hecho, ¿no? Típico, antijurídico y culpable, ¿no? Entonces, y ya toca al juez determinar la sentencia, entonces debe agarrar la pena mínima y la pena máxima y las debe juntar, las debe sumar. Entonces va a tener 35 años de cárcel, ¿no es verdad? Y ahí está obligado, sí, a dividirla entre dos, porque tiene una pena mínima y tiene una pena máxima. Sumada, la divide entre dos, entonces tiene 17 años y medio, que es la mitad. Entonces, a partir de ahí, debe venir ya con atenuante, o esto, los 17 años y medio se llama pena base, ¿ya? Porque después vienen las atenuantes, ya vienen las agravantes, circunstancias de disminución y circunstancias de aumento, ¿ya? Entonces, jugando con todos estos elementos que les estoy diciendo, ¿ya? Y haciendo unas matemáticas, usted va a poder llegar a una condena. ¿Y esto por qué es importante? Si nosotros ejerciéramos esto, si los tribunales bolivianos ejercieran ello, tendríamos un poco más o menos lo que sucede con la legislación americana, donde el que va a un juicio tiene que ir, pero sabiendo que va a ganar. O sea, el que se la juega va a un juicio porque sabe que es inocente. ¿Por qué? Porque en un juicio le van a dar una condena fuerte. Porque con esto que le estoy diciendo de esta fórmula, normalmente con todas las atenuantes habidas y por haber, por ejemplo, esa persona no va a recibir menos de 14 años. ¿Ya? Y entonces, ¿para qué voy a ir a perder, ya, si puedo negociar una pena menor? Que debiera haber la negociación de la pena, que es otro instituto que tienen los americanos y nosotros no la tenemos. Pero tenemos algo parecido, que es someterse a un abreviado. Y entonces pedir una pena de 10 años. ¿Para qué me voy a arriesgar a ir a un juicio que con ese ejercicio que les digo pudieran darme 17, 18, 20 años? ¿Ya? Entonces, de 20 años a 10 años hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, sería un ahorro enorme de esfuerzo para el Estado boliviano si aplicáramos esta normativa de verdad como debe ser. ¿Por qué? Porque si los tribunales nos dicen de que nos van a dar condena fuerte, entonces ahí entraría el papel importante del abogado a decirle, asesorándolo, diciéndole, no te vas a un juicio, porque hay demasiadas pruebas y te van a condenar y vas a obtener una pena muy fuerte. Negociemos, ¿me entiende? Entonces, evitaríamos ir a juicio. Fíjense que vamos a juicio por todo y por nada. ¿Por qué? Porque recibimos siempre penas pequeñas, porque sabemos que el juicio se va a extinguir, porque si logramos la medida sustitutiva del defendido, que se alargue, ¿no? Al final ya suceden miles de escándalos y esos escándalos van a tapar y por ahí no salimos.
Entonces, el Estado boliviano, el aparato jurídico boliviano no tiene condiciones. Por eso es que tenemos mucha delincuencia, porque no hay un Estado fuerte en aplicar la ley. Esto nos permitiría mejorar en gran parte, ¿ya? Bueno, estamos a 15 minutos de las 2 horas, ¿no? Básicamente, esto es lo que puedo yo hablarles en este corto tiempo, que es lo más rescatable o fundamental del derecho. En la parte general tenemos el artículo 70, que dice: nadie será condenado a sanción alguna sin haber sido oído y juzgado conforme al Código de Procedimiento Penal. No podrá ejecutarse ninguna sanción sino en virtud de sentencia emanada de autoridad judicial o competente y en cumplimiento de una ley, ni ejecutarse de distintas maneras. Este es un instituto importantísimo, porque muchas veces yo he visto varios casos de que por más delincuente el tipo, lo pasan directo ya a un tribunal y no le realizan una investigación, ¿no? Muchas veces creemos que porque es delincuente no tiene derecho, ¿no? Pero si encuentra un abogado del otro lado, medianamente conocedor, pues se lo va a tumbar el caso, ¿no? Por eso es la importancia de conocer todo esto. Hace la diferencia en nuestra profesión, ¿no? Entonces, dice el artículo 71 que la comisión de un delito lleva aparejada la pérdida de los instrumentos con que se vienen ejecutados y de los efectos que él provinieren, los cuales serán decomisados a menos que pertenecieran a un tercero no responsable, quien podrá recobrarlos. Los instrumentos decomisados podrán ser vendidos en subasta pública. Entonces, ¿cuándo es que nos pueden incautar, ¿no? Cuando el objeto ha sido instrumento para la comisión del delito, ¿ya? O en su defecto proviene de la comisión del delito. Es lo que se conoce por legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Entonces, este es otro elemento importantísimo, ¿ya? Después vienen los cómputos de la detención preventiva, ¿no? Caso de enajenación mental, dice: en caso de que el condenado fuera atacado de enajenación mental después de pronunciar la sentencia, se suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad y se le aplicará la medida asegurativa. Aquí quiero volver al artículo 17, ¿no? En nuestro medio no lo utilizamos mucho esto, y fíjense ustedes que los gringos, de manera elegante, en la mayoría de sus procesos, que cuando defienden, se van por la de declararlo loco a su defendido, ¿no? Y es una forma de utilizar todo, porque algo de loco tenemos en algún momento, ¿no? Y entonces es importante conocer un poco sobre esta área de la psicología, que pues hay que hacer un análisis por qué la persona incurrió en esto, ¿no? Si estaba en su cordura, etcétera. Y es ahí que debemos actuar bastante. Más aún cuando yo quiero lamentablemente informarles a ustedes, lamentablemente, y tengo las pruebas, por eso lo hablo con seguridad, el instituto, el IDIF, sus forenses no tienen título. Por lo menos en Santa Cruz solo había una que tenía título. En el caso de La Manada, la forense de ese caso, una semana antes de la pandemia, defendió su tesis y ejerció durante 11 años en el IDIF. Ha ejercido como forense, ¿no? Todos sus trabajos son nulos. Y les digo algo más: ha venido el director nacional del IDIF a tanto hacerse presente esto, y le ha pedido el título a esta señora.
que no había razón de pedírselo porque sencillamente miraba su archivo y no era más, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los peritajes, tengan muchísimo cuidado, principalmente en los delitos de violación. Yo tengo la certeza que la gran mayoría no ha pasado aquello. Lamentablemente, en este momento vivimos, si usted quiere, estamos pagando el machismo que ha habido en la sociedad, donde ahora ya hay un feminismo extremo, ¿no? Donde por todo y por nada ya el hombre se va para un proceso. Y es muy fácil agarrar y decir me violó y punto, ¿no? Entonces, y con forense que tenemos es grave. Estos son los elementos que les digo que vienen a ser lo más rescatable, de mayor discusión, a la responsabilidad civil, ¿no? Otra situación que muchos no discutimos en nuestro país, no hay el resarcimiento civil, ¿no? No estamos, ¿cómo se llama? No estamos, perdón, perdí no estamos, el resarcimiento civil es muy importante, ¿no? Porque de qué nos sirve, ¿cómo se llama? Ganar el caso si la persona, ¿qué hace la persona con el tipo adentro? Si no, por ejemplo, si el tipo le quemó el carro, va preso, pero él no recupera su bien perdido, ¿no? Y encima las erogaciones que tiene con su abogado, etcétera, o aquellas circunstancias que las personas son indebidamente procesadas, encarceladas, etcétera, y después salen y el Estado no cumple, ¿no? O cuando son demandados injustamente y se llega a demostrar aquello, y entonces no hay la acción en contra de quien denunció así libremente. Es importante ello para que haya un equilibrio. En otros países las personas no fácilmente presentan una denuncia porque primero que tienen que pasar todos los filtros que les estoy diciendo ahorita, y segundo, si es que tienen los elementos probatorios, pero en este bendito país es todo nada, es denuncia, ¿no? Somos muy pleitistas, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia es muy laxa con los litigantes, se permite demasiado. Estoy teniendo un problemita aquí. Estoy llegando no sé qué ha pasado. No sé por qué no consigo volver a... Ahora sí. Cuando hablamos de la responsabilidad civil, hay la exención de responsabilidad, la hipoteca legal, secuestro y retención. Es muy importante manejar eso para cuando iniciemos los procesos, ir con la anotación preventiva, con la hipoteca legal, el secuestro. Son las medidas cautelares o los mecanismos que hacen importante que litiguemos, ¿no? Para que el cliente no diga, pucha, señor abogado, usted fue el único que ganó aquí, yo por más que gane el pleito, pero resulta que usted a tiempo no hizo las anotaciones preventivas, no tomó las medidas cautelares necesarias, y esta persona detenida no me sirve de nada, o a veces lo podemos perder el proceso penal, pero la parte, el resarcimiento civil es importantísimo, ¿no? Entonces, básicamente ellos tenemos la prescripción de la acción, ¿no? Que esto está
más que todo aparejado al artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, que habla de que se prescriben los delitos en 8 años, ¿no?, que tengan señalado una pena de libertad 6 o más de 6 años, ¿no? Entonces, es decir, un asesinato, si no se activa a la justicia en 6 años, ya, en 8 años, ¿no?, al 8 años y un día ya perdió su derecho de activar. Y así en 5 años para los delitos de menores de 6 años y mayores de 2 años. Y en 3 años para los demás delitos. Este es otro elemento que hay que mirarlo muy bien. Muchas veces yo me he topado con varios casos donde la pena del delito me ha permitido ingresar a uno de estos institutos, ¿no?, estas previsiones de este instituto legal y pedir la extinción del proceso, ¿no? Esto, ¿no?, repito, lo más importante, quiero repetirles de que en la otra semana sale el libro se lo sugiero, ya, para que ahí ustedes puedan hacer un mayor análisis, ¿no? Y bueno, cualquier cosita, cualquier pregunta, querido doctor, estamos ahí. Gracias, doctor Joadel. Excelente. Honestamente, hemos avanzado toda la parte inicial del Código Penal. Se ha dado el tiempo y nos ha permitido también participar a cada uno de nosotros, ¿no? Convoco a todos quienes están participando en la plataforma para que, si tenemos alguna manera, alguna forma, alguna pregunta, también cómo podemos establecer más elementos posiblemente, o en su caso, pues, agradecer también al panelista invitado esta noche, el doctor Joadel Bravo. No tenemos más consultas, honestamente mucha gente nos envía sus felicitaciones para usted, querido doctor. Realmente el tiempo que nos permite es muy importante, muy enriquecedor también. Le envían saludos virtuales desde Cochabamba, desde Oruro también, desde Ciudad del Alto, nos dicen aquí. Un saludo grande al doctor Joadel Bravo, Tarija también, y bueno, varios departamentos que hemos estado conectados esta noche, y yo pues la verdad estoy muy agradecido, ¿no? Continúan todavía los agradecimientos, ojalá que continuemos en alguna otra oportunidad, no sea la última vez que nos vaya a visitar, querido doctor. Así también lo mencionan. Un saludo a la gente de Tarija, en Yacuiba están participando, han observado el día de hoy el conversatorio en la ciudad de Camiri también, Camiri y Santa Cruz, y bueno, varios lugares que nos siguen. Eso es muy bueno. Muchas gracias, querido doctor Joadel. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por todo lo que nos ha brindado, gracias por todo realmente. Muchas gracias. Gracias. Estimado doctor Denis Torres, estamos cerrando. Una consultita, exactamente, antes que cerremos. Doctor Joadel, primeramente muchas gracias también por su tiempo y dedicación, sinceramente, pero muchos me están preguntando cómo podemos hacer para tomar contacto con usted en caso de su lanzamiento, estar atentos a ello. Mire, el libro lo van a vender ahí en inmediaciones del Palacio de Justicia. Ustedes saben que siempre hay unos jóvenes que venden. A nivel nacional no les puedo decir cómo, porque lo están imprimiendo en La Paz, cómo lo van a distribuir, pero sé que lo van a lanzar, y repito, va a ser desde la próxima semana, estimo a partir del lunes, del martes, ya. Y cualquier cosita yo me informo, les informo a ustedes o a través de ustedes, ¿no? Estamos ahí, si gustan, toman mi número de celulares. ¿Por qué no nos pasa su número y correo quizás para escribirle? Aquí a la plataforma le podemos mandar a todos ellos ahorita en masa. Ya, y así también para que pueda tener algunos pedidos, ¿no? 708-77-000. 708-77000. ¿Ya? 708. Entonces, exactamente.
Ya, exactamente. Y Joadel. Exacto, Joadel Bravo. Joadel, Correcto. no, Joadel, bueno, mi correo. Ah, ya, correo, por favor, Joadel. joadelb@hotmail.com. Correcto, doctor. Entonces, ahí está el mismo archivo, ya. Entonces, estamos ahí pendientes para que cualquier consulta le puedan hacer conocer, ¿ya? Y estamos ahí en contacto para cualquier situación. Muchísimas gracias por su visita, excelente, excelente disertación y le agradecemos, doctor. Hasta una próxima. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Chao, chao.